Vamos a ubicarnos entonces en esta clase de repaso en las funciones más importantes del tubo digestivo, que corresponde a una introducción que hace la unidad, la UP2, en la cual, como era, hay un hermanito, ¿no?, que le quiere dar una galletita a la hermanita, y la mamá no lo deja, es algo así, ¿no? Nahuel era el muchacho, ya no me acuerdo, pero algo así. El hecho es que Nahuel en realidad lo que quiere es desembarazarse de la hermanita porque le vino a sacar el rol de hijo único, ¿no? Entonces la quiere ahogar con la galletita, pero no lo logra, no lo va a lograr porque, y esto es una cosa importante que ustedes tienen que recordar, cuando uno a un bebé le introduce algo en la boca, el bebé realiza una serie de movimientos reflejos que impiden que el alimento sólido progrese. Por lo tanto, no va a lograr su cometido de hacerla ahogar a la hermanita, por el estilo, porque sencillamente cuando uno le introduce algo en la boca a un bebé, el bebé lo que va a hacer en forma refleja es elevar la lengua y adosar la lengua contra el paladar, con lo cual el alimento sólido no progresa. ¿Cómo se llama ese reflejo? Ese es el reflejo de extrusión. Y esto ustedes lo tienen que manejar muy bien. Los 4 reflejos relacionados con la alimentación, con los cuales venimos provistos al nacer, es muy importante que estos reflejos estén presentes, por eso el evaluador, ya sea la enfermera neonatológica o el neonatólogo que evalúan a un niño cuando nace, esto lo vieron ustedes en crecimiento y desarrollo, tiene que comprobar, entre otras cosas, la existencia de los reflejos relacionados con la alimentación. Y también tiene que comprobar la permeabilidad de ambos extremos del tubo digestivo. Tiene que comprobar la permeabilidad esofágica y la permeabilidad rectal. Todo esto son maniobras que se hacen cuando uno recibe un bebé, cuando uno hace una evaluación completa, hace todas estas maniobras. A ustedes en particular les tiene que interesar cómo se realiza la evaluación de los reflejos, y tienen que conocer estos reflejos que se denominan reflejos arcaicos, aunque digamos que son más los reflejos arcaicos, pero pertenecen de alguna manera a los reflejos arcaicos, estos reflejos relacionados con la alimentación. Y los tienen que conocer bien. Son los reflejos de búsqueda, succión, extrusión y deglución. Esto ustedes lo tienen que conocer, y tienen que conocer, por ejemplo, en última instancia, cuál es el arco reflejo que los involucra, cuál sería la información sensitiva que viaja para llevar los impulsos provenientes, por ejemplo, si hablamos del reflejo de búsqueda. ¿Cómo se evalúa el reflejo de búsqueda? El reflejo de búsqueda se evalúa con una compresión suave de la comisura labial. ¿Qué ocurre como respuesta? Se desvía en un bebé pequeño, recién nacido, se desvía la comisura labial hacia ese lado, y ya cuando el bebé es más grande y tiene fuerza como para mover la cabeza, también va a desplazar, va a girar la cabeza hacia ese lado. Bien, todo esto tiene que ver con una serie de procesos que se inician entonces cuando se activan los receptores táctiles en la comisura labial, y la información aferente, esta información sensorial, va a viajar por las ramas de algún nervio sensorial que ustedes tienen que conocer, que puede ser no, que es el nervio trigémino,
y que va a llegar entonces al tronco encefálico y a través de un número no bien conocido de sinapsis, pero se va a establecer entonces una conexión con el núcleo eferente, el núcleo, perdón, de la vía eferente, que es la vía del facial, que va a ser el encargado de ejecutar la conducta o el movimiento de desplazamiento de la comisura labial. Entonces, estas cosas ustedes las tienen que conocer, porque, bueno, forma parte de lo que ustedes tienen que manejar como reflejo. O sea, cuando ustedes hablan de reflejos de la alimentación, tienen que saber definir qué es un reflejo y dar un ejemplo de cómo está conformado alguno de estos reflejos. Yo les recomiendo que utilicen el reflejo de búsqueda, que es el más sencillo. Después, bueno, el reflejo de succión, que en realidad todo el mundo se confunde porque dice que el reflejo de succión sirve para sacar leche y el reflejo de la succión no obtiene prácticamente leche. Lo que sirve para sacar leche de la glándula mamaria de la madre es la extrusión que comprime el pezón y vacía entonces el contenido de los senos hacia la boca del bebé. Y bueno, cuando ese líquido llega y llena la boca del bebé y se desplaza hacia la parte posterior, se activa el reflejo de la deglución y se produce entonces la deglución. Este reflejo forma parte entonces de nuestro armamentario neurológico indispensable para sobrevivir. Pero una cosa importante, cuando ustedes los interrogan con respecto a qué es lo que impide que la hermanita coma la galletita, empiezan a enumerar una serie de razones. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, te escucho perfecto. Entonces, no, pensé que me querían hacer alguna preguntita. El tema con esta UP es que muchas veces uno, desde el punto de vista práctico, ¿sí? Sentado frente a un evaluador, uno tiende a explicar que la galletita no puede ser incorporada por la niña y empiezan a enumerar distintas razones relacionadas con el tubo digestivo. Y en realidad uno tiene que empezar por quizás la parte nerviosa, ¿sí? La parte nerviosa es decir que el grado de maduración neurológica que tiene esta beba le impide entonces deglutir la galletita, porque cuando la galletita entre, o la punta de la galletita entre a su boca, lo que va a hacer es el reflejo de extrusión. Además, desde el punto de vista neurológico, un bebé no está preparado, un bebé de 2 meses, 3 meses, no está preparado para comer porque sencillamente no puede sostener la cabeza, no tiene la coordinación necesaria para realizar la masticación, etcétera. ¿Sí? O sea, hay una serie de elementos neurológicos que son anteriores a que pueda introducir la galletita, masticarla, digerirla, etc. Bueno, no tiene piezas dentarias, obviamente, y tiene un contenido insuficiente, pero tiene enzimas. No es que no tiene enzimas salivales, pero tiene un contenido relativamente pobre de enzimas encargadas de digerir carbohidratos que vamos a ver después. Bueno, eso con respecto a una introducción que ustedes tendrían que hacer en relación
al caso, ¿no? De qué es lo que va a pasar cuando el hermanito introduzca o intente introducir la galletita en la boca de la hermana. Si la madre no lo detiene, la galletita igual tampoco va a entrar, porque precisamente la preparación o el armamentario neurológico que tiene un bebé recién nacido o un bebé de meses le impide incorporar sólidos, y esto tiene que ver con sus reflejos de la alimentación, que está preparado para precisamente tomar leche durante los 3 o 4 primeros meses. No va a haber manera de introducir alimentos sólidos. Vamos a hablar entonces ahora de las generalidades del tubo digestivo, porque esto es lo que se supone que introduce la UP2, que ustedes hablen de la relevancia del tubo digestivo, de cuál es su función, cuáles son sus mecanismos, de alguna manera, principales por los cuales contribuye a la alimentación, a la incorporación de nutrientes y de agua. Los procesos básicos del tubo digestivo están enunciados aquí. Tiene que ver con esta representación de un tubo, precisamente, el tubo digestivo por el cual ingresa una determinada cantidad de alimentos. En este caso está ejemplificado el manejo del agua, pero básicamente los alimentos, aproximadamente entonces, dependiendo del volumen corporal, pero 1 kilo, kilo y medio de alimentos por día, más por lo menos 1,5 litros de agua van a ingerirse, y van a recorrer todo este tubo, y a lo largo de ese tubo van a sufrir distintos procesos que hacen que de ese 1,5 kilos de alimentos y 1,5 litros de líquido se eliminen aproximadamente 200 mililitros de materia fecal, de los cuales un poco más de la mitad es agua. Y bueno, a lo largo de ese proceso, entonces, van a ocurrir distintos, o ese proceso de transformación de los nutrientes, digestión y incorporación de sus componentes, va a requerir de que el alimento se traslade, motilidad, que estén presentes enzimas digestivas que llevan a cabo entonces el proceso de digestión, y que una vez que se produzca la digestión, digamos, descomposición o ruptura de esas moléculas más grandes en moléculas pequeñas, se produzca la absorción, y esa absorción va a llevar a que todos los productos de digestión vayan a parar al torrente sanguíneo, a la sangre porta, y la sangre porta pasa por el hígado, cosa que no es casual, porque allí se va a producir el almacenamiento de muchos de los nutrientes que se absorben, y bueno, del hígado sigue su camino y es repartida por el corazón hacia los tejidos. En el caso de un poquito más expresado en procesos, el tubo digestivo se puede ejemplificar entonces como una máquina que realiza entonces estas 4 funciones: el movimiento, la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Y los elementos con los que cuenta para todo esto son, primero, un lugar donde se trituran los alimentos con una especie de cuchilla. Esto es como si esto fuera una máquina. Esa cuchilla obviamente está representada por los dientes, y parte en forma grosera los alimentos. Luego de la boca
esto pasa a un reservorio, el estómago, a través de un tubo que es el esófago. En el estómago va a haber un almacenamiento, o sea, el alimento va a ser particionado y va a seguir su camino solo en pequeñas porciones. Para poder procesar ese alimento hay un componente ácido muy importante, que es el ácido clorhídrico, que además de contribuir a la digestión, sirve para disminuir considerablemente el número de bacterias que ingresan con los alimentos. Los alimentos no son estériles, sin embargo, a partir del estómago y hasta prácticamente la válvula ileocecal, el contenido del tubo digestivo es estéril o prácticamente estéril, tiene algunas bacterias, pero no tiene escasísimo número de bacterias. Entonces, las funciones del estómago es la de mezclar y eliminar en forma gradual el contenido que está parcialmente digerido por esa mezcla, ese efecto de licuadora que tiene con la mezcla con los jugos gástricos, con sus componentes digestivos, ácido, etc. Todo esto va a parar a una especie de tubo, vaso de reacción, que es el duodeno. Y en el duodeno se mezclan el quimoácido gástrico con la secreción biliar, que proviene de la vesícula, formada primariamente en el hígado. Los ácidos biliares se almacenan entonces en la vesícula y son secretados hacia el duodeno, y de la misma manera y en el mismo lugar prácticamente confluye la secreción de bicarbonato, que tiene componente digestivo, mientras que la bilis tiene un componente que no tiene un efecto digestivo propiamente dicho, sino que tiene un efecto detersivo, o sea, la bilis, las sales biliares son detergentes que facilitan la partición de las grasas en gotitas mucho más pequeñas, que son entonces más fácilmente digeridas por las enzimas pancreáticas. Y otro componente importante de la secreción pancreática, además de las enzimas para digerir grasas, proteínas, hidratos de carbono, además de estas enzimas, el páncreas secreta un componente que neutraliza el ácido gástrico, porque todas estas reacciones se tienen que producir en un pH superior a 4,5 o 5,5, por lo tanto es necesario neutralizar el pH gástrico debido a la presencia de ácido clorhídrico. Y esto lo da entonces la secreción de bicarbonato por parte de los acinos pancreáticos. Luego, esta mezcla va a ir recorriendo un tubo bastante largo en el cual se van a realizar dos procesos. Se va a terminar la digestión por la presencia de enzimas presentes a lo largo, por ejemplo, recubriendo las paredes de este tubo de yeyuno, y lo segundo que va a haber es un proceso de absorción. Y finalmente, cuando termina el pasaje a través de esta superficie de absorción fundamental, llegamos a una porción dilatada del tubo digestivo en la cual estos residuos se procesan, se le extrae el agua y se forman entonces la materia fecal, que tiene, bueno, distintas formas, pero que prácticamente va a tener digamos, un tamaño muy reducido en relación al volumen de lo que ingresó, y esto es conveniente, se almacena en este último segmento, que es obviamente el colon, se almacena en la última porción del colon, el colon sigmoide en el recto, y allí hay un dispositivo de control de la emisión de residuos
el esfínter anal voluntario, que nos permite entonces eliminar los residuos cuando resulta conveniente. No ocurre esto en los niños que no tienen el control de este dispositivo y por lo tanto van a tener que lograr esa maduración neurológica para poder ser incorporados socialmente a un grupo de pares. Si no está presente este dispositivo, resulta complicado, ¿no? La interacción con los pares, no, ya van a ver cuando traten de llevar a uno de sus hijos al jardín de infantes, lo primero que le van a preguntar es si controla o no controla el esfínter anal. Entonces, repasando los elementos que hacen a la función del tubo digestivo: motilidad, secreción, digestión y absorción, presentes en cada uno de los segmentos en proporciones variables. O sea, la boca tiene motilidad, la boca tiene secreción, muy poca digestión se realiza a nivel de la boca, comienza la fermentación, por ejemplo, de los hidratos de carbono, del almidón, pero es mínima. Y también hay una mínima realización de absorción, pero la absorción es factible. Ustedes saben que hay medicamentos, por ejemplo, que se absorben por vía sublingual, o sea que la absorción de sustancias de bajo peso molecular es factible. Otro proceso que está presente todo a lo largo del tubo digestivo es la circulación, que tiene funciones nutricias, que le llega, que permite la regulación por la llegada de hormonas y que sirve obviamente para transportar los elementos que se absorben a nivel del tubo digestivo. Y tenemos otro componente importante de las funciones, que es el componente relacionado con la regulación de las funciones que se cumplen, esto no pasa en el no pasa en el MIT. Estas funciones entonces están reguladas por la acción del sistema nervioso autónomo, y también por la presencia de numerosas hormonas que pueden ser externas, pero que en realidad, en la mayor parte de los casos, estas hormonas que controlan las funciones del aparato digestivo provienen del propio aparato digestivo. O sea, el tubo digestivo está equipado de su propio sistema nervioso, como vamos a ver después, un sistema nervioso muy importante, el sistema nervioso entérico, que algunos consideran una división del sistema nervioso visceral o del componente visceral del sistema nervioso per se. O sea, cuando hablan del sistema nervioso autonómico o visceral, consideran al sistema nervioso entérico como una división propia, cosa que otros no. Hola. Perdón, pero me parece que su WhatsApp está apareciendo en la tela, en su pantalla. Ah, tenés razón. Sí. A ver ahora. Ahora sí, ahora sí. Ah, bien, bien. Entonces, a ver, espérate un poquitito, porque yo tengo un problema. No, ahí aparece, ¿no? A ver. Sí, profe, ahí aparece, ahí se ve. Tiene que bajar la pantalla del WhatsApp. Bien, bien. Lo que pasa es que me molesta no ver. A ver, espérenme un momentito. Ahí está bien, ¿no? Ahí, profe, Ahí sí. está bien. Bueno, gracias. Por nada. Entonces, sí, esto pasa por usar distintos sistemas. Me llevo un poquito mejor con el Meet. No demasiado, no crean que me va muy bien con el Meet, pero
Y ustedes ven que yo desplazo un sistema de regulación, ¿lo ven o no? No. No, bien, bien. Esto es No. independiente, entonces esto no aparece en la pantalla porque me molesta, la verdad me molesta. Pero es el, ¿cómo se llama? La lista de funciones del Zoom. Lo puedo ocultar, sí, debería haber una posibilidad de ocultarlo. A ver, more, hide floating meeting controls. Ahí está, ¿qué tal? Ya está, ya lo escondí, ya lo encontré. Bien, además de las funciones enumeradas, entonces que dijimos, las funciones relacionadas con la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción, la circulación y el control nervioso y hormonal, el aparato digestivo tiene otras funciones que son muy importantes. Están las funciones relacionadas con la presencia de elementos del sistema inmune que ustedes vieron en crecimiento y desarrollo. Están, y lo habrán visto también cuando hablaron de la histología, sobre todo de segmentos intestinales, van a ver la abundante distribución de células del sistema inmune con presencia de nidos de linfocitos, células presentadoras de antígenos, etcétera, que tiene entonces una función muy importante porque estamos introduciendo permanentemente a través del tubo digestivo componentes antigénicos que podrían estar generando procesos inflamatorios, infecciosos, etcétera, y esto entonces es una de las funciones importantes del tubo digestivo, impedir que los antígenos y bueno, los microorganismos que ingerimos con los alimentos tengan un carácter nocivo. Y esto se logra entonces a través de la presencia de distintas secreciones, tanto enzimas, por ejemplo, la lisozima a nivel salival, o la presencia de inmunoglobulina A en las secreciones, y también, como dijimos, a través de la presencia de células del sistema inmune. Y otros componentes o otros elementos funcionales del tubo digestivo, el tubo digestivo aporta componentes de la regulación de la ingesta. Cuando hablemos de regulación de la ingesta van a ver que la terminación del acto alimentario, lo que se llama el mecanismo de saciación, depende en gran parte de mecanismos nerviosos que se originan en distintas porciones del tubo digestivo, por ejemplo en la boca o en la faringe o en el esófago, y también existe una gran cantidad de hormonas, son varias las hormonas provenientes del tubo digestivo que contribuyen a la regulación de la ingesta. Para terminar, otra función muy importante del tubo digestivo es contribuir con la inducción de un estado anabólico. Ustedes ya vieron en química lo que es el anabolismo y saben que este proceso es indispensable para poder almacenar las sustancias que se absorben en el tubo digestivo. Después, esas sustancias que se absorben, que fueron degradadas en el proceso digestivo, es necesario volver a construir macromoléculas con estos ladrillos que se absorbieron en forma de aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. Bueno, es necesario reconstruir las macromoléculas y eso requiere entonces de un estado anabólico. Ese estado anabólico es de alguna manera garantizado por la secreción de la hormona insulina por parte del páncreas,
Y existen mecanismos nerviosos asociados a la función del sistema nervioso autónomo y mecanismos hormonales provenientes del tubo digestivo que contribuyen a que se secrete insulina, la hormona anabólica, y que se deje de secretar el glucagón, que es la hormona catabólica que tiene que estar presente durante los periodos de ayuno. Entonces, esto también es una función muy importante del tubo digestivo. Después de llevar los alimentos ingeridos a deconstruir esos alimentos para formar nutrientes y para luego formar los distintos ladrillitos componentes de las macromoléculas, el tubo digestivo se encarga entonces, a través de distintos mecanismos, tanto nerviosos como hormonales, de generar un estado anabólico para reconstruir esas moléculas y proceder a su almacenamiento. Y bueno, luego tenemos agregadas a las funciones del aparato digestivo, aunque no pertenecen a funciones digestivas propiamente dichas, las funciones del hígado. ¿Sí? El hígado contribuye a aportar, a almacenar y aportar compuestos ricos en energía, como glucosa, como lípidos, contribuye también a almacenar aminoácidos y sintetizar distintas proteínas que van a ser liberadas al plasma. Tiene funciones digestivas mínimas, o sea, las funciones digestivas del hígado se limitan de alguna manera a la elaboración de este detergente de las sales biliares, pero tiene otras múltiples funciones que ustedes tienen que conocer, son muy importantes, relacionadas con síntesis de proteínas, factores de la coagulación, almacenamiento de vitaminas, etc. ¿Sí? El hígado es uno de los órganos de nuestro cuerpo que más funciones tiene. No dejen de repasar, de tener bien presente la constitución de los distintos sectores del tubo digestivo desde el punto de vista histológico, con las distintas túnicas, la túnica serosa y luego la capa longitudinal, la capa circular y luego la submucosa, la mucosa con su muscularis mucosae y luego el epitelio de los distintos sectores. Esto es muy importante que lo tengan presente por dos razones. Primero, porque siempre para hablar de las funciones tenemos que saber cuál es el sustrato anatómico o histológico de esas funciones. O sea, para poder explicar secreción tenemos que saber qué es una glándula, tenemos que saber qué es una vellosidad, etc. Y además lo tienen que saber porque si no lo saben probablemente no aprueben, porque todo el mundo toma estas cosas. Bien, entonces la función motilidad tiene que ver con los movimientos de mezcla, sería un tipo de motilidad, y la otra, la propulsión. Entonces, los movimientos gastrointestinales están relacionados con esas dos funciones. Mezclar los alimentos y hacer que se desplacen, avancen a lo largo del tubo digestivo en sentido céfalo-caudal. ¿Sí? Profe, ¿podrías pasar la diapositiva anterior? ¿Cómo? ¿Podrías pasar un momentito la diapositiva anterior? Esa. Sí, sí. Esto es un clásico, esto lo tienen que ver, esto está es muy importante que ustedes lo repasen de los libros de histología, ¿sí? Listo, gracias. Listo, estas imágenes están en el campus. Yo no sé si ustedes tienen acceso al campus, pero en el campus estas imágenes están subidas en las distintas clases que están en el campus, ¿ok? Bien. Entonces, la motilidad incluye movimientos tanto gástricos como del intestino delgado, intestino grueso, que contribuyen a mezclar y a trasladar
el contenido a lo largo de estos órganos. El sustento de la motilidad a nivel del tubo digestivo es este músculo liso, el músculo liso unitario, que tiene entonces una inervación dada por terminales autonómicas que se van a expandir, y una terminal, a diferencia de lo que ocurre con la musculatura estriada, existen varias diferencias que ustedes tienen que remarcar entre la musculatura lisa y la musculatura estriada. La más importante, por supuesto, es la ausencia de la distribución de los filamentos en forma ordenada, de tal manera de que no aparecen en el músculo liso precisamente las estrías, por eso se llama liso. Pero además de esa diferencia, que es la distinta organización de los filamentos, tienen una diferencia importante en el mecanismo de inervación. Una sola fibra autonómica inerva numerosas células musculares, va constituyendo un trayecto con varicosidades, que es donde se va a liberar el neurotransmisor acetilcolina, y con esto va a producir entonces la activación de los mecanismos que llevan a la contracción de la fibra muscular lisa. Y otra cosa muy, muy importante, una gran diferencia entre el músculo liso y el músculo estriado, es el mecanismo por el cual el ingreso de calcio que se produce en las células musculares lisas después de la despolarización de la membrana plasmática, ese calcio no va a actuar en forma directa con las proteínas contráctiles, como ocurre en el músculo estriado y en el músculo cardíaco, que tienen un mecanismo conformado por una proteína llamada troponina, a la que se une el calcio, y la unión del calcio a la troponina es la que va a desencadenar de alguna manera la contracción muscular. Aquí la unión del calcio se hace a una proteína que se denomina calmodulina, que en realidad es una proteína reguladora. Y el complejo calcio-calmodulina va a activar una enzima, que es una quinasa, o sea, una enzima que fosforila a la miosina, y esa miosinquinasa, al ser fosforilada, va a producir entonces la activación de la miosina, que es la que se puede unir a la actina. O sea que la excitación va a llevar entonces, o el mecanismo de excitación-contracción involucra una o más reacciones bioquímicas, con lo cual necesariamente la activación de la fibra muscular lisa para producir la contracción requiere tiempo, y requiere mucho más tiempo que aquel que requieren las fibras musculares estriadas. ¿De acuerdo? Otra característica es que la activación del mecanismo contráctil no solo se produce por mecanismos eléctricos, o sea, por la generación de un potencial de acción, sino que también hormonas, metabolitos y estímulos mecánicos pueden producir la contracción, la activación de este mecanismo y la contracción de las células musculares lisas. Y también tenemos señales que provienen de generadores de ritmo, o sea que le van a dar origen a contracciones en forma automática, que vamos a ver después. Bueno, como les decía,
la activación y la relajación de la fibra muscular lisa, fíjense ustedes, es muchísimo más lenta que la de la fibra esquelética y también de la fibra miocárdica, ¿ok? Y esto se debe entonces a que los mecanismos de activación y de inhibición de la contracción involucran señales enzimáticas. No son señales eléctricas, sino que son señales enzimáticas. Y otro contenido específico, de alguna manera, que caracteriza al músculo liso gastrointestinal es la presencia de un ritmo eléctrico básico. No es espontáneo, sino que está dado por la presencia de células inmersas entre las fibras musculares, que se denominan células de Cajal, y estas células de Cajal están generando un ritmo eléctrico básico que se denomina ritmo de ondas lentas. Y estas ondas lentas entonces van a generar despolarizaciones parciales que facilitan la aparición de potenciales de acción. ¿Por qué? Bueno, porque los distintos estímulos que pueden desencadenar un potencial de acción, ya sea estímulos mecánicos como la distensión del músculo, la acetilcolina y distintas hormonas como por ejemplo la motilina, todos estos estímulos van a actuar sobre la célula muscular lisa, y si esa célula muscular lisa se encuentra parcialmente despolarizada porque está transitando el pico de una onda lenta, es más fácil que se produzca entonces el potencial de acción que si estuviera en un valle, ¿de acuerdo? Entonces, las ondas lentas lo que van a hacer es proveer un sustrato de excitación que facilita que los estímulos que actúen en ese momento lleven a la aparición de un potencial de acción. Entonces, las ondas lentas no generan, no son potenciales de acción, pero facilitan la aparición de los mismos. Dentro de la coordinación de estos mecanismos, lo que vamos a ver es que si aplicamos un estímulo vagal, ese estímulo vagal, la presencia de acetilcolina, y va a llevar a una despolarización, o sea, a una, digamos, menor electronegatividad, mientras que distintos factores, entre ellos la noradrenalina, la adrenalina, el óxido nítrico, llevan a alejar el potencial de membrana del potencial umbral, con lo cual esta hiperpolarización es inhibitoria de la contracción. Entonces, una cosa importante de las ondas lentas es que contribuyen a generar la dirección o el sentido de la circulación en el tubo digestivo, porque fíjense ustedes que vamos a tener una frecuencia mucho mayor a nivel estomacal que a nivel duodenal y que a nivel del ilio terminal. El origen de las ondas lentas está dado por las células de Cajal, células intersticiales de Cajal, que ya mencionamos, que tienen un contacto estrecho con los miocitos, tienen inervación autonómica que modifica su función y permiten, o de alguna manera tienen la propiedad de enviar estímulos que se transmiten en forma de sinsisio por las capas musculares. El músculo liso, además de tener ondas lentas y tener espigas o potenciales de acción, puede tener contracciones sostenidas de tipo tónico,
que está dada por acción de distintas hormonas, como por ejemplo la motilina, o puede también generarse a partir de potenciales en espiga repetidos y sostenidos. Profe, Sí, una pregunta. sí, Julieta. Sobre la noradrenalina y el óxido nítrico y no me quedó claro qué era lo que inhibían, el potencial de acción o la contracción. En realidad, sí. Ay, ay, ay. Empezamos por lo básico. Lo que hacen la noradrenalina fundamentalmente es aumentar la negatividad del potencial de membrana. O sea, lo que está haciendo es alejar el potencial de reposo del potencial umbral, con lo cual lo que está haciendo esta hiperpolarización es dificultar la generación de potenciales de acción. ¿De acuerdo? Ok. Y la motilina, a través de fíjate vos que la motilina, que es una hormona que es un potente estimulante de las contracciones en distintos sectores del tubo digestivo, va a actuar inhibiendo la generación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente, entonces relajante del músculo liso, que actúa fundamentalmente disminuyendo los niveles de calcio dentro de la célula muscular lisa. Habíamos visto que el calcio era indispensable para generar la señal, uniéndose a la calmodulina y de esta manera poder activar a través de una proteinquinasa de calcio calmodulina, poder activar a la miosinquinasa y generar entonces la contracción. Lo que va a hacer el óxido nítrico entonces es disminuir los niveles de calcio intracelular, con lo cual la célula en parte se hiperpolariza, pero también al no tener calcio va a estar disminuida el mecanismo de formación del complejo calcio-calmodulina, la activación de la quinasa de calcio-calmodulina y la activación de la miosinquinasa. ¿De acuerdo? Ok, sí, entendí. Bien. El sistema entérico, entonces, como les decía, es muy complejo. Fíjense ustedes, tiene casi unos 100 millones de neuronas, una cantidad de neuronas similares a las de la médula espinal, y está organizado en distintos plexos, un plexo muscular y un plexo submucoso, que tienen, para variar, dos nombres alemanes, que parece que los alemanes estudiaban mucho anatomía. Auerbach para el plexo mientérico, y Meissner para el plexo submucoso. El plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción glandular y tiene una función sensorial, mientras que el plexo mientérico es el que está ubicado entre las dos capas, la muscular y la circular, perdón, y la longitudinal, y tiene una función de controlar la motilidad. En general no la origina, pero sí es muy importante para producir una coordinación de la activación de segmentos vecinos del tubo digestivo. Ustedes ven acá la inervación. Lo que va a permitir esto entonces es el que haya una comunicación rápida entre los distintos componentes de un segmento del tubo digestivo. Y esto permite entonces la secuencia de movimientos que caracterizan a, por ejemplo, una onda peristáltica, que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El control, entonces, control interno de la motilidad está dado por células nerviosas propias del tubo digestivo,
que forman parte del de la motilidad del plexo mientérico, y vamos a tener también un plexo encargado de controlar la secreción, que es el plexo submucoso. Pero además de este importante contingente de neuronas a nivel enteral del sistema nervioso entérico, vamos a tener un control dado por el sistema nervioso autónomo. Entonces tienen que recordar cómo está armado el sistema nervioso autónomo, en qué consiste el sistema nervioso visceral. Las dos grandes divisiones del sistema nervioso son el sistema nervioso somático, para la sensibilidad periférica y la motilidad voluntaria, y la segunda gran división, el sistema nervioso visceral, que tiene también un componente sensorial, dado por señales que provienen fundamentalmente a través del nervio vago, y que se originan también en neuronas, como dijimos, del plexo submucoso, y tiene, además de este componente sensorial, tiene un componente motor muy importante destinado a la activación, ya sea del músculo liso como de las secreciones de distinto tipo, tanto a nivel salival como a nivel gástrico, etc. Bien, y acá tenemos entonces las dos divisiones, la división simpática del tubo digestivo, que tiende a disminuir las actividades, o sea, ustedes siempre tienen que pensar en las funciones del simpático como un sistema nervioso que entra a jugar cuando uno está en situaciones de alarma, y en situaciones de alarma no tiene que funcionar el tubo digestivo. No tiene que haber motilidad, no se tiene que escapar nada a través de los esfínteres, y esto, lo contrario, va a ocurrir en condición de activación del sistema parasimpático. Cuando está activado el parasimpático, la motilidad está estimulada la secreción, y los esfínteres involuntarios, ojo, los esfínteres involuntarios se relajan, no así los voluntarios. Bueno, y se tienen que acordar de cuál es la distribución de las neuronas del simpático, que tiene un componente entonces tóraco-lumbar, con neuronas ubicadas entonces entre los segmentos C8 y L1 aproximadamente del asta intermedio lateral de la médula, mientras que en el caso del parasimpático vamos a tener dos divisiones, por eso se lo llama también cráneo sacro, porque va a tener un grupo importante de neuronas ubicadas a nivel protuberancial y vulvar, que van a enviar señales a distintas porciones del tubo digestivo. Las más altas, a través de distintos pares craneales, va a controlar la función de las glándulas salivales, mientras que las porciones inferiores a nivel vulvar, por ejemplo el núcleo del tracto solitario, etcétera, van a generar la inervación del tubo digestivo propiamente dicho, a través del nervio vago, del 10º par. Y vamos a tener un nervio esplácnico, un nervio pelviano, que va a dar origen a la inervación de las porciones distales del colon y del recto. Y las primeras neuronas de estos nervios están en el plexo sacro. Profe. Sí. Perdóname la duda, pero una duda un poco sencilla, no sé, pero yo quería saber la diferencia entre la secreción parasimpática y la secreción del plexo submucoso. ¿Cómo sería la diferencia? A ver, la secreción... Porque los dos la regulan, ¿no? Pero estás hablando de la secreción, estás hablando de cuál es el neurotransmisor. La funcionalidad. La función.
No, de la regulación. Bien. Básicamente, los plexos a nivel del tubo digestivo van a estar controlando funciones desde el punto de vista de alguna manera, la adaptación local de lo que está pasando. O sea, si vos vas a tener vas a tener un segmento, suponete, del colon que se está distendiendo por la presencia de un contenido semisólido. Esa distensión a través de los plexos nerviosos locales puede controlar y puede incrementar la secreción de moco. ¿De acuerdo? Está recibiendo un estímulo local y procesándolo, integrándolo a nivel local y produciendo una respuesta local. ¿De acuerdo? En el sentido opuesto opera el parasimpático, porque el parasimpático lo que va a estar haciendo es trayendo información y haciendo que se ejecute esa información proveniente de lugares distantes. Esto se ve acá. Cuando vos hablas de los reflejos, vas a tener que los reflejos cortos se van a integrar a través de los plexos, mientras que el vago va a estar manejando reflejos que son mucho más largos, que se originan en una parte del tubo digestivo y que van a ejercer su efecto en una parte distante. Un ejemplo clásico de esto sería el reflejo, por ejemplo, reflejo gastroileal, que está controlando por un mecanismo vago-vagal la apertura de la válvula ileocecal cuando se produce la distensión gástrica, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que los plexos manejan y organizan, manejan información local y organizan respuestas locales, mientras que el parasimpático está llevando información entre puntos distantes del tubo digestivo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, y por último, con respecto a la parte de control, tenemos que hablar del control hormonal de la motilidad gástrica y de gastrointestinal. Y acá tenemos que hablar de un sistema que tienen que conocer de histología, que es el sistema de células enterocromafines, que son células provenientes del neuroectodermo que migran tempranamente y se incluyen en el tubo digestivo primitivo. Y estas células de origen neuroectodérmico entonces tienen propiedades tintoriales, o sea, se tiñen con sustancias que de alguna manera se unen a sales de cromo y por eso se llaman células cromafines, y como están en el intestino se llaman células enterocromafines. Entonces tienen propiedades tintoriales comunes y tienen también propiedades funcionales comunes, porque captan aminoácidos de tipo aminoácidos aromáticos, como por ejemplo el triptofano, como por ejemplo la tirosina, y los decarboxilan. Y con estos, entonces, aminoácidos aromáticos decarboxilados van a formar aminas. Las aminas de los aminoácidos decarboxilados son mediadores parácrinos que pueden servir como hormonas o como mediadores parácrinos. Entonces, las células APUD, que la sigla significa precisamente captador, uptake y decarboxilador,
de precursores aminoacídicos, ¿sí? Eso es el sistema APUD. Con el tiempo, con los millones de años de la evolución, estas células enterocromafines adquieren también la capacidad de secretar péptidos, de elaborar y secretar péptidos que empiezan a cumplir una función hormonal. Entonces, las células APUD tienen un doble propósito o una doble función, que es la de secretar aminas biógenas, como por ejemplo la serotonina o la histamina, y además secretan hormonas polipeptídicas que constituyen estas hormonas polipeptídicas, las enterohormonas, constituyen el grupo más grande de hormonas que forman parte del sistema endocrino no tradicional, ¿sí? Porque el sistema endocrino tradicional está representado por las glándulas clásicas y tiene unas 20 hormonas más o menos. Y el tubo digestivo con sus células APUD, por sí solito, secreta más de 20 hormonas distintas que están involucradas en el control de la motilidad, de las secreciones, etc. Y ustedes tienen que repasar entonces y conocer las principales enterohormonas, que son unas 6 o 7 enterohormonas, de las cuales, bueno, la gastrina es una muy importante, la colecistoquinina CCK es otra, la secretina es otra, y tenemos luego el péptido inhibidor gástrico, que cambió de nombre y últimamente ya no se llama más péptido inhibidor gástrico, sino que se llama polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente, que es más complicado, más largo y queda mejor. Y también tienen que conocer una enterohormona importante que sería el péptido tipo glucagón 1 o GLP-1, que es un regulador importante de la motilidad gástrica, de la ingesta y de la secreción de insulina y de glucagón. Bien, para terminar con las generalidades con respecto a la motilidad del tubo digestivo va a estar dada entonces por mecanismos de mezcla y mecanismos de propulsión. Los mecanismos de mezcla, lo que están dados por mecanismos de segmentación, mientras que los mecanismos peristálticos van a estar dados por mecanismos de propulsión en los cuales hay una contracción de un segmento y luego se produce una dilatación del segmento siguiente, con lo cual entonces el contenido se traslada. Mientras que en el caso de los movimientos de mezcla, los mecanismos de contracción y relajación se ejercen en forma simultánea en segmentos adyacentes, de tal manera que el contenido del tubo digestivo no puede avanzar. Y además, entonces, de estos dos ejemplos de la motilidad que tiene que ver con la motilidad relacionada con las comidas, y por eso se la llama motilidad postprandial, tenemos una motilidad que caracteriza el periodo de ayuno, en el cual hay una serie de ondas musculares que se conocen con el nombre de complejo motor migrante y que tienen que estudiar con un poquito de detalle, saber cuántas fases tiene, etcétera, y que está muy asociado también a la disminución de la actividad de la sintasa de óxido nítrico, o sea que uno de los mediadores involucrados en las respuestas motoras del complejo motor migrante es la motilina, que disminuye los niveles de óxido nítrico. Bien, bueno, acá tendríamos lo que ocurre con una contracción peristáltica. Se contrae este segmento y se dilata el segmento siguiente, de tal manera que entonces el contenido pasa hacia este que está relajado. ¿Por qué? Porque la presión
es menor y entonces es más fácil enviarlo en forma anterógrada, o sea, hacia adelante, que retrógrada para atrás, porque acá no se produce la dilatación y por lo tanto la presión es mayor. Entonces, si uno comprime en este punto y de este lado hay una dilatación del músculo liso y de este lado no, la presión, el gradiente de presión es mayor en este sentido y esto es lo que va a producir el avance del contenido intestinal. Y 5 segundos después lo que va a ocurrir es que el segmento que aquí se dilató se contraiga y se relaje el segmento siguiente, con lo cual se va a ir produciendo el avance de del contenido intestinal. Y estas señales que coordinan entonces el movimiento de segmentos adyacentes del intestino es francamente dependiente de la función del plexo mientérico, ¿sí? El plexo mientérico es el encargado de coordinar que se produzca la relajación por delante del sitio donde se produjo la contracción y que inmediatamente después ese sitio se contraiga y se relaje el siguiente. Bueno, los tipos de contracciones pueden ser muy frecuentes, con espaciamiento regular, aisladas, irregulares, etc. Profe, Sí. ¿qué es lo que genera la relajación del segmento caudal en el peristaltismo? ¿Qué es lo que genera la relajación del segmento caudal? Y es una señal del plexo mientérico que involucra la liberación de un neurotransmisor inhibitorio como por ejemplo el óxido nítrico. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, el colon tiene una motilidad un poquito especial porque no tiene la capa longitudinal envolviendo toda su superficie, sino que, como vieron anatómicamente, está dividido en tenias y tiene entonces una motilidad de mezcla que se conoce como motilidad austral o deformación de Austras, que son como bolsas que se forman porque la muscular longitudinal está limitada a la formación de estas tenias. Y la otra característica especial de la motilidad colónica es la presencia de las contracciones en masa, que están asociadas a un reflejo también mediado por el vago, que es el reflejo gastrocólico. Entonces, cuando comemos y se distiende el contenido gástrico aumenta y se distiende en las paredes del estómago, se genera un reflejo largo que va a activar la aparición de contracciones en masa a nivel colónico, y estas contracciones en masa llevan a la propulsión de cantidades importantes de materia fecal dentro del colon izquierdo fundamentalmente, con llegada entonces de material fecal al recto, aumento de la presión rectal y se inicia entonces el deseo defecatorio. Bueno, un poquito más, estos son algunos detalles con respecto, pero no vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar todo el tiempo en la UP2. Acá tienen un movimiento en masa, ¿sí? 20 centímetros por lo menos de colon transverso, van a ser estimulados por la presencia del reflejo gastrocólico, y esto va a hacer que llegue el material, las heces al recto y se produzca la distensión rectal y el deseo defecatorio. Bien, vamos a una pequeña parte también de las funciones del tubo digestivo en general que tiene que ver con la digestión. La digestión lleva a la ruptura de las macromoléculas
tanto almidón como triglicéridos como proteínas. En general, esas reacciones de digestión involucran enzimas que hidrolizan, o sea, rompen las uniones por el agregado de una molécula de agua, ¿sí? Y esa hidrólisis entonces va a retirar una molécula de agua y va a terminar, va a agregar una molécula de agua y va a terminar separando estos dos componentes. Esto sería un disacárido, la maltosa, que entonces por la presencia de una hidrolasa va a estar formando dos moléculas de glucosa. Y lo mismo va a ocurrir con las proteínas. Los enlaces peptídicos son hidrolizados y de esta manera se va a producir la separación de los aminoácidos que componen este dipéptido. Y lo mismo va a ocurrir a nivel de los triglicéridos, donde el agregado entonces de dos moléculas de agua va a permitir la hidrólisis de el ácido, de uno de los componentes del ácido, perdón, de dos de las moléculas de ácidos grasos, va a permitir la separación del esqueleto formado por el glicerol y el ácido graso restante. Y para entrar nuevamente en el detalle del problema de la UP2, el contenido más importante de nutrientes en una galletita son los hidratos de carbono, y esos hidratos de carbono están representados en su gran mayoría por almidón, y tienen que conocer bien la estructura química del almidón, qué es la amilosa, qué es la amilopectina, qué son los enlaces 1,4, los enlaces 1,6, y los procesos entonces de digestión del almidón, que van a estar dados fundamentalmente por una enzima que se llama amilasa, la amilasa salival y la amilasa pancreática. La amilasa salival recibe también el nombre de ptialina, y es entonces una enzima que hidroliza la molécula de almidón, que está formada es un polímero de glucosa, pero básicamente el problema con la amilasa, con tanto la pancreática como la salival, es que no pueden hidrolizar de a uno los ladrillitos de glucosa que forman la molécula de almidón, sino que tiene que abarcar entre 2 y 3, por lo menos, moléculas de glucosa, con lo cual el resultado neto de la formación, de la acción de la amilasa sobre el almidón va a ser la formación de un disacárido, que es la maltosa, formada por dos moléculas de glucosa, unidas por un puente de oxígeno. Y además de entonces cantidades importantes de maltosa, se van a formar polímeros que pueden tener 3 moléculas de glucosa, maltotriosa, o una maltosa que tiene una unión 1,6, va a quedar de los sitios donde existen las ramificaciones, puede quedar una maltosa con una unión 1,6, que se denomina isomaltosa, y también van a quedar pequeños polímeros de 3, 4 y inclusive hasta 9 moléculas de glucosa que se llaman dextrina límites. Luego, la maltosa es degradada a nivel de las paredes del intestino, o sea, existen enzimas en el polisacárido que recubre la membrana de los enterocitos, la membrana apical de los enterocitos, y esa
Estas enzimas entonces reciben el nombre común de disacaridasas. Van a digerir los disacáridos que incorporamos con la dieta, que son la lactosa, si es que tomamos leche, no es mi caso, la sacarosa, si es que le ponen azúcar al café, tampoco es mi caso, y sí la maltosa, que proviene con el almidón, que está en la pizza, en la papa, y ese sí es mi caso. Bien, entonces, disacaridasas presentes en el ribete en cepillo, en el mucopolisacárido, que se denomina glucocálix, que recubre el ribete en cepillo de los enterocitos, y allí estas disacaridasas van a terminar de digerir los disacáridos y van a permitir la absorción de los monosacáridos que los componen. Es interesante que el intestino, de no contar con una buena actividad de estas disacaridasas, sufre y va a tener problemas relacionados con el acúmulo o con el aumento del número de moléculas que pueden ser fermentadas por las bacterias y producir gases, con lo cual el déficit de lactasa se va a acompañar de importante distensión abdominal, flatulencias, etc. Y lo mismo si nosotros no existe, no es común, no es nada común un déficit de maltasa, pero existen bloqueantes de estas enzimas que se pueden administrar para el tratamiento de la diabetes, por ejemplo, y cuando se administran, precisamente porque hay una gran cantidad de disacáridos, en este caso maltosa, que pueden pasar hacia el colon, se va a producir entonces la fermentación por parte de las bacterias colónicas y la formación de gases, etc. Bien, los oligosacáridos van a ser entonces digeridos por las disacaridasas, se las llama así en forma genérica, y ahí vamos a tener entonces para la lactosa, para la sacarosa, etc. Y otra cosa importante es que si este es el enterocito y este es el borde en cepillo donde está el glucocálix, vamos a tener un transporte de glucosa realizado en contra de gradiente, mediado por SGLT1, y vamos a tener SGLT1 es un syn-porter, ¿sí? Una molécula proteica que transporta al mismo tiempo dos sustancias, sodio y glucosa, en el mismo sentido, la contrario de un antiporter. Y este cotransporte, entonces sodio dependiente de glucosa, va a estar relacionado con los bajos niveles de sodio intracelulares que son garantizados por la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. En cambio, la fructosa puede ingresar a la célula siguiendo un gradiente, porque la célula tiene un transportador de glucosa especial de tipo 5, ¿no? No es demasiado relevante esto, pero fíjense ustedes que por difusión entra la glucosa a la célula y por difusión también, a través de los transportadores GLUT2, salen las moléculas de glucosa que entraron con el SGLT1, salen las moléculas de glucosa hacia el exterior. Gente, se me está acabando el tiempo y todavía no terminamos con la UP2, así que mañana vamos a tener una clase de repaso a las 8 de la mañana, en la cual tenemos que hablar de las unidades 6 y 7. Bueno, ahora hablamos en parte de la UP7. Vamos a hacer mañana la continuación y vamos a hablar de los contenidos de la UP3, que es fundamentalmente prolactina, de la UP4, que es regulación de la ingesta, y algo concerniente a UP6 y UP7. ¿Tienen alguna preguntita? Porque tengo un par de minutitos, pero no quiero empezar otro tema para no dejarlo inconcluso. Hola, profe, ¿cómo va? Hola. Yo tengo una duda.
Con respecto a lo que explicó al comienzo de la clase en referencia a las funciones que ejerce el sistema digestivo con respecto a la inducción del estado anabólico que nombró Sí. a la insulina. En esa cuestión, ¿podríamos explicar el modelo de la bañadera? ¿Vos querés hablar de regulación de la glucemia? Sí. Bien, bueno, lo vamos a hablar mañana, pero podemos hablar básicamente ahora un poquitito. A ver, el modelo de la bañadera es un modelo que uno utiliza un compartimento, lo que pasa es que queda divertido poner una bañadera. Es un compartimento, uno se imagina el compartimento con forma de bañadera y se imagina los mecanismos de ingreso de la sustancia en cuestión, la glucosa, y de egreso de la glucosa de este compartimento, como la canilla que lleva agua a la bañadera y como la rejilla, ¿de acuerdo? Entonces es un recurso pedagógico, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren explicar la regulación de la glucemia sin el modelo de la bañadera, lo pueden hacer. Básicamente sirve nada más que para aumentar la comprensión. Decir que tiene dos canillas, una canilla intestinal que aporta glucosa cuando comemos y una canilla que es la canilla hepática, que es la que aporta glucosa al compartimento plasmático de glucosa cuando estamos en el ayuno, y que tiene dos rejillitas distintas, una rejillita que siempre está dejando escapar un poco de glucosa hacia los tejidos que no son insulinodependientes para el transporte de glucosa, cosa que no es del todo correcta porque en realidad también estos tejidos que son insulinodependientes, que tienen transportadores independientes. O sea, el músculo, que sería un ejemplo típico de tejido insulinodependiente para el transporte, a través de la presencia de transportadores GLUT4, también tiene GLUT1, o sea que tiene un nivel de transporte bajo de glucosa. Entonces quizás en vez de poner una rejillita para tejidos no insulinodependientes, uno tendría que poner una rejillita que se llame GLUT4, ¿no? Que es la controlada por la insulina, y que todos los tejidos que tengan GLUT4 van a aumentar la captación de glucosa cuando esté presente la insulina. Y otra rejillita que sería GLUT1, 2, 3, o sea, transportadores no inducibles por la insulina. Bueno, el hecho es que esto permite explicar entonces que cuando comemos y se produce la secreción de insulina, la insulina tiene dos efectos fundamentales por los cuales reduce las concentraciones de glucosa en sangre. Uno, inhibe lo que se denomina la producción hepática de glucosa, o sea, inhibe los dos procesos que tienen lugar en el hígado destinados a aumentar la liberación de glucosa, que son la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿sí? Y el otro efecto que tiene la insulina es estimular la presencia o la translocación, mejor dicho, con lo cual se incrementa la presencia de transportadores GLUT4 en las membranas plasmáticas de las células que tienen, obviamente, GLUT4, que son fundamentalmente dos tejidos, aunque puede haber un poco más, pero básicamente son el tejido adiposo y el tejido muscular. También hay algunas células del sistema inmune que tienen GLUT4 y se dice que los osteoblastos también pueden tenerlo, pero bueno, tiene una regulación un poco diferente a la de los GLUT4 clásicos que están en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Y una vez entonces que se produce el incremento de las moléculas de GLUT4 en la superficie de la membrana de estas células captan glucosa muy activamente, dejan entrar muy activamente la glucosa y así se explican entonces los dos mecanismos por los cuales la insulina genera hipoglucemia o disminuye los niveles de glucosa en sangre. Porque frena la producción hepática de glucosa
y porque aumenta considerablemente, unas 4, 6 e inclusive más veces, hasta 10 veces, aumenta el transporte de glucosa por los tejidos que tienen GLUT4 como tejido adiposo y el tejido muscular estriado, que además son tejidos muy abundantes, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo. Por eso uno dice, hay otros tejidos que tienen GLUT4, pero desde el punto de vista de su masa, la cantidad de tejido que hay con GLUT4 en el sistema inmune es muy baja. Bien, y eso sería Perfecto, muchas entonces gracias. lo de la insulina. Después te queda hablar de que en general la acción de la insulina está concertada, y cuando sube la insulina baja el glucagón y viceversa, cuando baja la insulina sube el glucagón, y esto te permite explicar qué pasa con el agua en la bañadera cuando los niveles de glucosa disminuyen. O sea, cuando el agua de la bañadera disminuye, se produce la activación, o sea, cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, se activa el mecanismo opuesto, baja la secreción de insulina y aumenta la de glucagón. Y el glucagón lo que hace es abrir la canilla hepática. Pablo, ¿sí? Perdón que interrumpa, soy José del Centro de Estudiantes. Sí, José. Quería comentarte que estás compartiendo el WhatsApp, la pantalla. Estoy compartiendo el WhatsApp. Sí. Bueno, otra vez, no lo domino. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acostumbrado al Meet. En el Meet, cuando vos cerrás lo que estás transmitiendo, no transmite más nada. Tengo que cerrar tengo que... con la tecla de escape aparece la tecla, ahí está, aparece el listado, y acá tengo que interrumpir compartir pantalla.